Bienvenida, Bea, a 10-4, vocación de servicio. Menudo marroncete te he metido. Un poco, ¿verdad? Pero bueno, para eso están los amigos. Efectivamente. Bueno, Beatriz Gutiérrez, voy a intentar hacer un background corto, ¿vale? Corto como yo, porque es increíble, tu histórico es increíble. De hecho, me he tenido que poner una chuleta, ¿vale? Bueno, doctora en Seguridad Internacional, varios máster, inglés a la perfección, hebreo bastante bien, árabe bastante bien, estudios, colaboraciones con los principales medios en cuanto a seguridad que tenemos en el país, trabajos en colaboraciones con consultorías de seguridad. Ilústranos. Pues a ver, yo llegué a todos estos temas un poco por casualidad, porque yo soy historiadora de formación y siempre me han interesado pues todos los temas de la historia militar, etcétera. Pero también, igual que ahora los niños nacen con un smartphone debajo del brazo, pues yo también soy hija de mi tiempo. Entonces, pues igual que te puede pasar a ti, nos hemos criado con ETA en la televisión. En mi caso en concreto, empecé justo a estudiar la carrera como 3 semanas después del 11 de septiembre, y entonces es cierto que era un momento en el cual fue un poco el boom de los estudios de seguridad, de los estudios de terrorismo, de qué era aquello del yihadismo, etc. Y me fui especializando por ahí, de ahí luego hice un máster en seguridad y defensa, se te abren más las miras. Luego ya me metí en el doctorado, entre medias estuve estudiando una temporada en Israel, ahí ya entré en contacto con todo el tema del conflicto palestino-israelí, y ahí es donde un poco me orienté más a temas de insurgencia, conflictos asimétricos y terrorismo. Y luego ya en el año 2016, que ya acababa de leer la tesis, nuestro común amigo y mi jefe, David Crevillén, de Decisión, hablando un poco de temas de yihadismo con una serie de proyectos que había abiertos en ese momento, un buen día me llamó por teléfono. Además es una historia que me hace muchísima gracia. Cuenta. Me llamó por teléfono y me dijo: por cierto, ¿tú sabes lo que es una MOOC? Y yo dije, Dijo, pues no tengo ni idea de lo que es una MOOC, pero no te preocupes que yo me documento, lo investigo. Y pues básicamente ese fue un poco el lanzamiento de cómo he terminado dedicándome o especializándome en temas de terrorismo, de modus operandi, de incidentes armados, de incidentes activos, simulaciones, etc. Perfecto, pues entonces vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Has mencionado el término AMOC. ¿Tú crees que en la comunidad de seguridad todos sabemos lo que es un AMOC o todo vale? ¿Lo metemos? No, ni se sabe ni todo vale. ¿Qué es un AMOC? Un AMOC, la parte, digamos, literal científica, es un síndrome que está asociado a alguien que por estrés, depresión, pues sufre como una especie de retirada de la sociedad, y luego de repente en un momento determinado, por lo que se llaman factores estresores, salta. Y lo que dicen los libros de psicología o de psiquiatría es que coge los objetos que tenga al alcance de la mano y estalla y empieza a atacar a la gente que tiene alrededor. De hecho, la palabra AMOC viene de salir corriendo en malayo, me parece que era. Así es. Si esto nos lo traemos a nuestro ámbito de acción, ya evidentemente ni es un síndrome cultural, ni tiene lugar en Malasia, ni necesariamente tiene que estar relacionado con alguien con depresión o con etcétera. Pero sí que puede estar relacionado, porque en muchos casos el patrón sí que se sigue reproduciendo. Gente que tiene problemas mentales, que tiene estrés agudo, que tiene estrés postraumático, por ejemplo, también es uno de los entornos en los que se puede dar, pero también se puede producir, por ejemplo, por consumo de estupefacientes, por ir hasta las cejas de metanfetaminas. Estamos en Sicur. Ahora mismo se podría producir un incidente AMOC aquí. Sí, claro. Estadísticamente, yo cuando estudié la carrera en psicología criminal nos decía la profesora que por esa época estadísticamente 1 de cada 4 teníamos
perfil de psicópatas, rasgos psicopáticos, ¿no? Otra cosa es que floreciesen o no. ¿Hay algún tipo de estadística en cuanto a una MOOC, en cuanto a población y demás? Hasta donde yo sé, no, porque cualquier persona puede sufrir un síndrome de AMOC. No tiene nada que ver con los rasgos psicopáticos, ¿vale? El AMOC, cuando hablamos de AMOC, nos estamos refiriendo a alguien que lleva a cabo un ataque totalmente desorganizado porque es un ataque espontáneo. Entonces, inconvenientes es muy difícil de identificar porque no se puede estigmatizar a personas que a lo mejor tienen estrés postraumático o que tienen depresión, etcétera. Pero la ventaja es que normalmente van a ser ataques que son mucho más rápidos, ataques que son muy desorganizados, con lo cual, por ejemplo, en un escenario AMOC nunca nos vamos a encontrar una bomba escondida en una papelera. En un ataque llevado a cabo por un psicópata sí que puede pasar, porque van a ser ataques mucho más organizados. Entonces, en la fase de prevención únicamente nos queda la formación para una respuesta efectiva. Lo más ajustada posible al escenario al que te estás encontrando. Vale, entonces empezamos a meternos en los jardincitos, ¿vale? Entonces, ¿por qué en la mayoría de las formaciones oficiales en nuestro país todo entra en el saco AMOC? Cuando, por ejemplo, un INVI puede ser una MOOC o puede ser, según la categorización, un montón de cosas distintas. Pero ¿por qué curso AMOC? Cuéntanos, ¿por qué? Pues desde mi punto de vista, por una falta de conocimiento y de manejo de la catalogación, la clasificación. Es cierto que muchas veces nos perdemos en la clasificación, pero esto sobre todo se trata de saber identificar que un enajenado va a llevar a cabo un ataque con determinadas características, y ya si no es un enajenado, que insisto, puede ser un enajenado por muchísimos factores. Seguro que en tu vida profesional te has encontrado a alguien a las 6 de la mañana con una botella de cristal rota amenazando a la gente que tiene a su alrededor. Unos pocos. Y ha bebido muchísimo alcohol y va puesto hasta la ceja de lo que sea. Entonces lo que se pretende con tener una mínima clasificación es saber que en determinado escenario te vas a encontrar esto, pero si ya sales de ese escenario te puedes encontrar esto más esto, o esto más esto más esto, o esto más esto más esto y más esto. Entonces se tiene que tener en cuenta que hay distintos niveles de amenaza y hay distintos niveles de complejidad para los que se tiene que saber responder. Cuanto más afinada esté la clasificación, los datos que llegan pues a la sala de 112, a la sala de control que hace el despliegue de fuerzas de seguridad. Cuanto más afinada esté esa información y más información le llega a las fuerzas de seguridad, más afinada va a ser la respuesta y más ajustada. Entonces, quizás el diseño de esos cursos está mal desde el principio, quiero decir. Esos cursos se enfocan en la operativa, en la respuesta, pero no se enfocan en la planificación o en la detección de perfiles, que ayuda mucho luego para implementar la respuesta operativa más adecuada, porque, claro, yo recuerdo que aprendí de ti que en función a la detección del perfil del ataque o del atacante puede tener una resolución en una línea o en otra, y eso ayuda a implementar la operativa oportuna para solucionarlo, ¿no? Entonces, digamos que nos centramos mucho en jugar a polis, pero en la parte de aprender y prevenir seguimos... No solo prevenir, sino prevenir cómo va a ser el despliegue de fuerzas una vez que se produce el incidente, es decir, prevenir el modelo de respuesta. El modelo de... eso es. Dependiendo de qué tipo de ataque vayas a enfrentar, con la información que te llega de forma inmediatamente antes del despliegue. Claro. Entonces vamos a esa parte en la que un buen día aparece publicado el protocolo Ibero y la comunidad dice, pero madre mía, ¿qué es esto? O sea, hemos pasado de nada o casi nada o muy poquito a tener algo que realmente nos está dando unas líneas maestras de lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo y cómo debemos planificar, prevenir y responder. Y claro, empiezas a ver y sale tu nombre. ¿Qué hacemos?
A ver, el protocolo Ibero fue un proyecto muy bonito, salió a la luz en 2018, pero es un proyecto que es un proyecto vivo, se siguen haciendo ediciones, revisiones, ahora por ejemplo estamos trabajando en la tercera revisión. Tiene actualizaciones como Sí. puede ser por ejemplo el consenso de Hartford, Sí. las líneas del TEC, etc. El TEC sería Dios. Sí. Evidentemente tampoco tenemos unas aspiraciones a que sea algo con tantísimo impacto, pero sí que es cierto que cuando hablamos de incidentes armados, de respuesta, de asistencia a víctimas, etcétera, es algo que es vivo, con lo cual si cambian los protocolos, hay procedimientos que se demuestra que sean mejores, hay nuevos medios asistenciales, pues evidentemente todo eso se tiene que contemplar y que ir revisando, no puede ser algo estanco. Mis alumnos conocen perfectamente el protocolo Ibero porque una de las clases es tu masterclass que tienes colgada en YouTube, que diste en la universidad, y eso para mí es palabra de Dios, y para ellos también si quieren aprobar mi asignatura. Pero para quien nos esté escuchando y no lo sepa, cuéntanos un poquito más, por ejemplo, el acrónimo de Ibero, qué actores formaron parte en su desarrollo, cuando se hacen los simulacros, quién participa, qué conclusiones se sacan. Un poco recibido. Estos contenidos son posibles gracias a la colaboración de El Calden Tactical, distribuidor entre otras marcas de Birna, Hic Micro, Delta y Olight. Para quien no sabe nada. A ver, Ibero lo primero de todo es que es un protocolo en el sentido de, primero, ¿quiénes son los autores? En el protocolo somos un montón de autores, a lo mejor hay como 50 autores, 60 autores, un montón de autores. Pero, perdona, vea que te corte, es absolutamente multidisciplinar. Sí. O sea, abarca desde el ciudadano gris, como podemos ser ahora mismo nosotros, seguridad privada, fuerzas y cuerpos, Eso es. primero respondientes. Es muy bonito porque participan todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay representación de Policía Nacional, hay representación de Guardia Civil, hay representación de las policías autonómicas. Nos falta la Policía Canaria porque es más joven. Pero llegará, efectivamente, pero hay representación de Policía Foral, de Mossos d'Esquadra y de Ertzaintza, que creo que es encomiable en el sentido de remar todos juntos en la misma dirección. ¿Y de policías locales hay representación? Y hay representación de policías locales, y luego técnicos en emergencias sanitarias, médicos de emergencias y médicos, es decir, las emergencias prehospitalarias y las urgencias hospitalarias, y personal de psicología, de primeros auxilios psicológicos, con lo cual prácticamente se cubre todo el espectro de tanto de los intervinientes inmediatos como de los primeros intervinientes. Ibero significa información, bloqueo de la amenaza, escalonamiento, respuesta y orden. Y al tratarse de un protocolo, un poco lo que pretende es, teniendo en cuenta las jurisdicciones que tenemos en España, teniendo en cuenta el estado de las autonomías, teniendo en cuenta pues bueno, lo que las distintas leyes que abarcan tanto a personal sanitario como a personal policial dicen, crear un marco de actuación que sin necesidad de que sea vinculante, porque no puede ser vinculante para todos, pero al menos aporte unas pautas básicas de actuación con las cartas que tenemos. Es decir, vamos a jugar con lo que ya tenemos, pero vamos a articularlo de la mejor manera posible para que en caso de un incidente con múltiples víctimas intencionado, la respuesta sea lo más ajustada posible. Me parece alucinante el acrónimo de Ibero, esa es esencia, ¿no? Es España, pero las líneas de actuación, los protocolos operativos y demás son propios de españoles si por ejemplo me comparo a nivel internacional, la respuesta frente a un INVI sería la misma o muy parecida. A ver, Ibero tiene base en casuística internacional y en lecciones aprendidas internacionales. Entonces, por ejemplo... O sea, no son 4 frikis que se juntan y dicen vamos a hacer esto porque nos mola. Hay una base científica, hay ciencia
policial, ciencia operativa, hay muchísimo análisis inteligencia de detrás para sacar esos protocolos, esa operativa que habéis. Hay muchísimo análisis, sobre todo de After Action Reports, de análisis, de artículos científicos relacionados, pues, por ejemplo, con casos como Columbine, como Sandy Hook. Pues la casuística va aumentando, con lo cual, pues, conforme vamos haciendo revisiones se va perfeccionando. Esto solo puede ir a peor porque según vas hablando, yo tengo mi guión hecho, pero me vas contando cosas que digo, y es que de esto, es que es increíble. Vale, perfecto. Sandy Hook, Columbine. Por ejemplo, de Columbine aprendimos qué no hacer. ¿Qué no hacer? ¿Y por qué se sigue haciendo a veces? ¿Qué se debe evitar? ¿Por qué se sigue haciendo a veces? Pues miren, Ubalde se volvió a hacer lo que se había hecho en Columbine y salió bastante mal. Ahí voy a Ubalde porque además he visto que tienes algo salió bastante mal. Por ahí escrito que es canela. Cuéntanos. Pues esto también nos vale para volver a Ibero, porque se falla en la coordinación. En el momento en el que los primeros intervinientes, los primeros en llegar, las patrullas, para entendernos, cuando las patrullas que son dentro de los primeros intervinientes, los primeros. O sea, esto no va de un equipo de operaciones forrado con armamento, con medios. Al final, ¿quién se lo come? El que se come el marrón es o el profesor que está en el colegio o el vigilante de seguridad que está en el centro quiere comercial, decir que un civil debería de estar preparado. O la patrulla que llega con cara de a ver qué está pasando. Un civil debería estar preparado, ¿no? Un civil debería estar preparado. Seguridad privada, por supuesto. Es fundamental el escalón de seguridad privada. La seguridad privada son los primeros que tienen cierta capacidad de respuesta como para hacer algo. De hecho, en los desgraciados atentados de Barcelona, tenemos la suerte y el honor de haber formado, primero tú, efectivamente, a vigilantes que salvaron vidas ese día en las Ramblas, cosa que para mí es un honor y me enorgullece por demás tenerte aquí, que además haya sido... Lo mismo digo. Haya sido, vamos, partícipe de ello. Pero eso no ha salido, eso no se sabe. Y sin embargo, seguridad privada es fundamental. Es fundamental. Es el primer escalón. Efectivamente. Y es fundamental que el patrullero tenga esa formación para hacer pues, lo que los protocolos dicen, ¿no? Informar, neutralizar, encapsular la amenaza hasta que lleguen los siguientes escalones de respuesta y si se puede salvar vidas, bien, pero la finalidad es neutralizar la amenaza, porque ¿qué pasa si la amenaza sigue activa? Evidentemente que sigue matando. Sigue matando. O sea, es algo que parece extremadamente lógico, pero sin embargo todavía, y en Ubalde por ejemplo pasó eso. O sea, se sabía que había un señor, un chico en este caso, atrincherado en una habitación con niños, pero dije, bueno, como está atrincherado no pasa nada. No, bueno, pero es que si está atrincherado, armado y con munición, es tan sencillo como que siga matando, y siguió matando. Yo tengo mentalmente el vídeo de Ubalde, porque además a mis alumnos les taladro con él, se lo pongo. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a primera respuesta armada? Pues yo creo que más de una hora. ¿Vale? Yo creo que ¿Y más de una hora. cuánto tiempo en resolverlo? El total, el incidente. Pues 2 horas, 3 horas, una cosa así. Muchísimo tiempo. O sea, cuando Ubalde tenía un cuerpo de policía, ¿verdad? Bueno, salvando las distancias, seguridad del instituto, tiene la condición de agente de la ley, no hizo nada. De hecho, uno de los agentes, que eso ya fue el primer fallo, uno de los oficiales de seguridad, ni tan siquiera estaba en el colegio. Estaba alrededor del colegio haciendo algo. Entonces de repente empezó a oír disparos, pero claro, ya cuando llegó, si ya se han producido los primeros disparos, significa que ya hay víctimas. Que paradójicamente en Columbine ya había pasado también, pero claro, en Columbine estamos hablando de casi 25 años. 25 años para atrás. Entonces, si no recuerdo mal, fue una patrulla, porque lanzaron una alerta estatal, entonces toda la radio de los policías que estaban de servicio se conectaron, dieron conocimiento del incidente, y una patrulla de carreteras, que quizás fuera la más alejada, fue cuando llegó, quien tomó la iniciativa, el liderazgo y bueno, solucionó. Pero luego, por ejemplo, ese liderazgo, el
el jefe del dispositivo de la policía local de Uvalde fue el que vetó la intervención, fue el que dijo que había que esperar, y en Uvalde tuvieron, entre comillas, la suerte de que al ser una ciudad que es fronteriza, había también miembros del BORTAC, del grupo táctico de la policía fronteriza. Entonces, miembros del BORTAC que tenían a hijos estudiando en ese colegio y a mujeres dando clase en ese colegio, fueron los que tomaron la iniciativa y dijeron, mire, usted haga lo que le dé la gana, a mí me llevarán a juicio, pero por lo menos a mi mujer y a mi hijo lo saco de ahí. De hecho, hay una de las imágenes, corrígeme si me equivoco, en la que se ve a uno de los policías mirando el móvil, y es porque su mujer es profesora, está dentro y la asesinaron. O sea, eso es demoledor. Se le están poniendo los pelos de punta. Entonces, ¿por qué no hay liderazgo en las fuerzas y cuerpos de seguridad? Esa es un poco la pregunta del millón. ¿Y por qué no hay liderazgo o un liderazgo adecuado cuando se producen este tipo de situaciones? Porque todo el mundo quiere mandar, porque yo sé más que el jefe del dispositivo policial sabe más que el jefe del dispositivo sanitario o viceversa, y por qué no se coordinan. Y de ahí la utilidad de los simulacros. Claro. Pero si el simulacro al final se queda, esto lo hemos hablado infinidad de veces, si el simulacro al final se queda en un teatro para que todo salga súper bonito... Ahí quería llegar, es decir, ¿por qué cuando se hace un simulacro siempre sale bien? Porque se hacen mal. Esa es una respuesta facilísima, se hacen mal. Esa es facilísima. Porque quizás se quiere hacer un teatro para demostrar lo que no es. Se quiere hacer una exhibición en vez de un simulacro. La idea de los simulacros siempre tiene que ser hacerlo mal cuando los muertos son de mentira. Y efectivamente, los muertos tienen que ser de mentira en los simulacros para que no haya muertos de verdad en la realidad. Entonces, ¿por qué a día de hoy, salvo contadas y honrosas excepciones, se sigue sin fiscalizar, sin controlar, sin sacar en muy poquitos casos, unas conclusiones de esos simulacros? Es decir, ¿por qué no va una personita con su carpeta registrando tiempo, respuestas operativas y luego se sacan conclusiones? Pues porque en gran medida no compensa que se sepan dónde están los fallos. Bueno, yo entiendo que de cara al público está bien que el malo no sepa dónde está, pero es que tampoco le llega al bueno. De cara al interior de las organizaciones yo creo que sería fundamental. Fundamental. Y hablando de organizaciones, ¿qué lleva a una chavala joven a decir hay un problema en Palestina, hay un problema en Israel y me voy para allá porque quiero aprender, quiero ver qué pasa? Pues un poco el propio interés del trabajo de campo. O sea, ya vosotros, a los que estáis en la profesión de las fuerzas y cuerpos, os admiro muchísimo. Yo, por vicisitudes de la vida, como que mido 1,5 metros, por ejemplo, no he llegado nunca a formar parte de ningún cuerpo. Entonces, pues me he buscado la vida un poco para tener ese acceso a la realidad, al barro, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí pues es cuando, desde el punto de vista de la investigación académica, pero pues tienes que bajar al barro. Me da igual que el barro sea en simulacros o que sea en formaciones de control de hemorragias o que sea yéndome pues allí a Palestina. Vale. Palestina e Israel, no solo Palestina. Y entonces, ¿cómo solucionamos el actual conflicto Palestina-Israel, Israel-Palestina? Bueno, me parece injusto decir Palestina, porque creo que es una parte de personas que por coincidencia están en ese territorio, pero el pueblo palestino no creo que quiera, ningún pueblo de hecho creo que quiera una guerra, ni ver morir a sus hijos, ni a sus padres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ahora mismo el conflicto, prácticamente la Franja de Gaza está arrasada, pero prácticamente también las poblaciones de alrededor de la Franja de Gaza también quedaron arrasadas el 7 de octubre. Evidentemente Israel es el más fuerte, es el que tiene mayores capacidades, con lo cual ha sido el que ha entrado a sangre y fuego en la Franja de Gaza, pero a consecuencia del ataque del 7 de octubre. Igual que en el resto de escaladas,
primero ha habido una provocación, estoy hablando por lo menos desde 2007, desde que gobierna Hamás en la Franja de Gaza. Antes las dinámicas han sido muy diferentes, pero desde que Hamás gobierna en la Franja de Gaza, desde el año 2007, prácticamente la dinámica ha sido: lanzamos cohetes, provocamos una escalada, Israel interviene en la Franja de Gaza para neutralizar temporalmente a Hamás. El ataque del 7 de octubre fue tan sumamente brutal. El ataque del 7 de octubre empezó con una maniobra de diversión lanzando cientos de cohetes a las 7 de la mañana al norte de Israel. Con lo cual todo el mundo y empezaron a mirar a ver qué es lo que pasaba con los cohetes. Sinceramente, ¿tú crees que Israel puede caer en ese engaño? ¿Tú crees que los servicios secretos de Israel no detectaron nada? ¿Tú crees que esa bestialidad, o sea, es que yo lo veo en una película y digo, joder, ¿cómo se lo han montado? Pero es que era realidad, o sea, he llegado a escuchar, no sé si es cierto o no, que llegaron a organizar la rave festa o el concierto para o sea, no voy a decir los malos, sino quien organizó los ataques, un concierto para juntar ahí, o sea, es casi ciencia ficción. O sea, ¿eso es así? A ver, yo creo que Hamás para empezar es una organización que es brillante, de una forma totalmente perversa, pero son brillantes. Llevan, desde que aparecen en 1987, metiendo el dedo en el ojo, pero con una habilidad tremenda. Y además son los reyes de la readaptación. O sea, empezaron tirando piedras y apuñalando, de ahí se movieron al terrorismo suicida. Estuvieron cometiendo atentados suicidas del 94 al 2005, hasta que ya prácticamente en Cisjordania Al-Fatah dio un golpe encima de la mesa y dijo, bueno, aquí vamos a mandar nosotros, se terminan las tonterías. Israel construyó el famoso muro alrededor de Cisjordania y luego también Israel abandonó la Franja de Gaza y dejó al grueso de Hamás confinado dentro de la Franja de Gaza. Como no podían salir, ya no podían hacer atentados suicidas. Prácticamente de 2005 a día de hoy ha habido 2-3 atentados suicidas y prácticamente además sin muertos. Entonces volvieron a cambiar de tácticas y empezaron a utilizar los cohetes. Los cohetes son muy molestos, pero tienen una letalidad muy baja, porque tú lanzas un cohete, no tienen sistema de guiado, caen a bulto. Son prácticamente IEDs que vuelan. Sí, entonces bueno, pues es complicado, como los lanzan a bulto, es complicado que caigan justo y que maten a una persona, que las han matado. Pero son muertes más provocadas por colapso de estructuras, por cascotes, que por realmente el cohete. A partir de 2012 Israel, en 2008 en la primera guerra de Gaza, interviene por tierra, tuvo muchísimas bajas porque se encontró que prácticamente la Franja de Gaza estaba llena de IEDs y dijeron, esto no nos compensa, vamos a hacer algo para si vuelve a haber una escalada no tener que entrar. Y ahí es cuando se despliega la cúpula de hierro. Te hago un inciso. IED es un explosivo improvisado. Sí. Que se pone casero, que se pone y muchas veces no hay ni un objetivo, se deja puesto es y una bomba. Nuestra bomba de toda la vida. ¿Y la cúpula de acero es? La cúpula de hierro es un sistema. De hierro, perdón. Es un sistema para interceptar cohetes. Los misiles, esto hablo un poco de como los loros, porque yo no soy ni experta en señales ni nada por el estilo. Es un sistema de radar y lo que hace es rastrear la señal de calor de los cohetes. Entonces, en el momento que algo que vuela entra dentro del radar, lo detecta, activa un misil, lanza el misil y el misil neutraliza el cohete. Los misiles, al tener un sistema de guiado, son más sencillos de interceptar, pero el problema que tenía Israel es que había sistemas, incluso sistemas estadounidenses, pero no conseguían dar con la tecla exacta para interceptar los cohetes. Claro, porque no, lo resolvieron con la cúpula. Problema de la cúpula, que solamente te protege un espacio relativamente limitado. Entonces las cúpulas de hierro se despliegan alrededor de las principales ciudades, infraestructuras críticas. La central nuclear de Dimona, por ejemplo, tiene su propia cúpula de hierro, pero no se puede cubrir el país entero. Entonces, por eso de vez en cuando cae algún cohete en una zona que está desprotegida y hay víctimas Y yo te pregunto, detrás de todo este jaleo,
¿qué papel juega Irán? Irán financia Hamas, financia Hezbollah, que a su vez financia Hamas, y sobre todo Irán ha proporcionado, que se sepa, que luego evidentemente todo lo que esté clasificado es un mundo aparte, pero sobre todo que se sepa, ha mandado muchísimos técnicos, muchísimos ingenieros que han enseñado a Hamas a diseñar sus propios cohetes. Cuando los túneles con Egipto todavía estaban activos, porque Al-Sisi cerró muchísimos, evidentemente cierras uno aquí y a lo mejor te aparece otro acá. Pero bueno, es que hasta la llegada de Al-Sisi a lo mejor estábamos hablando de cientos de túneles, los cerró prácticamente todos y ahora pues en vez de 100, pues igual hay, yo qué sé, 25, 20, 15. Según los van encontrando, los van cerrando, pero bueno, pues siempre hay alguno. Entonces hasta 2013... metían los cohetes por ahí, por la península del Sinaí. Los desembarcaban alrededor del Sinaí y los metían por los túneles. Después de 2013 ya Irán lo que hace, o lo que ha ido haciendo, es llevar técnicos que entran también clandestinamente, porque la frontera con Sinaí está bastante bien protegida, pero pues cada vez está más protegida, pero tradicionalmente ha sido una frontera ahí un poco dudosilla. Entraban clandestinamente en la Franja de Gaza, proporcionaban asistencia técnica, diseños, etc. Y entre Hamas, que hay muchísimos ingenieros, es de la población musulmana que más ingenieros tiene por cada 100 habitantes, pues allí directamente con tuberías, es decir, materiales de uso dual. O sea, reciclado y... Sí. Por eso muchas veces salen los medios de comunicación: Israel ha bloqueado el cemento y el no sé qué para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Israel lo que ha bloqueado ha sido materiales duales susceptibles de ser utilizados para fabricar cohetes, para fabricar explosivos y para fabricar túneles. Y puede ser que ahora todo el foco internacional, o donde nos quieren llevar los medios a tener la atención a quienes no sabemos, sea, bueno, Ucrania y el conflicto en Israel con Palestina, bueno, con estos salvajes, y desviar la atención, por ejemplo, de, no sé, lo que queda por ahí, algo de Al-Qaeda, algo del ISIS, algo de lo que pueda estar tranquilamente de momento gestándose en África Central, en toda esta zona? Es que al ser humano lo que le gusta es la carnaza. Y lo que nos entra en el cerebro normalmente nos entra por los ojos. Entonces, pues a lo mejor los profesionales de la seguridad sí que ven que además de lo que vemos en la tele hay otros riesgos, hay otras amenazas, pero a fin de cuentas los medios de comunicación venden lo que venden. Y al ciudadano medio a lo mejor ni tan siquiera está viendo la relación que puede haber entre los tráficos ilícitos del Sahel, el terrorismo en el Sahel que se financia con esos tráficos ilícitos, lo que llega a las costas de Marruecos y lo que de las costas de Marruecos llega a Barbate, por ejemplo. Porque, claro, está todo relacionado. Todas esas vías al final de logística transportan cosas, ¿no? Esas cosas, con todos mis respetos, igual son seres humanos, tráfico de vidas, igual es droga, pero igual son terroristas, igual son armas, igual son explosivos. Armas, que muchas veces se nos olvida que si no hubiese armas no habría incidentes armados, y los malos normalmente no van a la armería a comprar sus armas. Bueno, Estados Unidos igual sí, pero en países europeos es complicadísimo. Tiene que conseguir las armas de otro sitio. Pero claro, es que yo recuerdo, tenía un amigo en la Armada que había estado bastante por la zona de Somalia y me decía: es que tú te vas al mercado de Bacara, en Mogadiscio, sí, y te compras una AK-47 por 100 euros, por $100. Sin preguntas, una vez que ese AK-47 está en movimiento en una zona donde la seguridad fronteriza pues puede aparecer en cualquier parte del mundo. Y claro, hemos pasado de la... ¿Qué pasó en Bataclan, por ejemplo? Claro. ¿De dónde salieron esas armas? Sí, a partir de ahí supuestamente empezó un mayor control, ¿verdad? Pero claro, un mayor control sobre los ciudadanos de bien. Y el tráfico ilegal de armas, que las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia, siempre diré que gracias a ellos podemos vivir en paz. Quizás ese control debería de ejercerse con más presión
sobre lo ilegal. El ciudadano legalmente armado bastante tasado está y bastante controlado está, ¿no? Y lo que te decía, que hemos dado una vuelta desde Columbine, Estados Unidos, hemos pasado por el protocolo íbero, por ahí, por nuestras tierras del norte, hemos hablado de Bataclan, hemos pasado también por la Franja de Gaza, África Central y hemos llegado a Barbate. Claro, un ataque así tan loco como el de como el ocurrido en Palestina no se podría hacer con un ataque masivo con lanchas terroristas en esa zona, porque si están campando los narcotraficantes como están campando y asesinando a nuestros hermanos de azul, de verde, al final perros pastores que protegen la delgada línea azul, ¿qué diferencia hay entre llevar fardos o llevar comandos terroristas? A ver, creo que afortunadamente tanto los servicios de inteligencia como las fuerzas de seguridad trabajan muy bien como para detectar un movimiento masivo a través del estrecho. Pero luego viene el siguiente problema. Y si lo detectamos pero no tenemos la capacidad como para responder con la suficiente rapidez. Voy a ser yo. ¿Quieres decir que, por ejemplo, toda la fuerza que en ese momento me daría una respuesta operativa, por lo menos temporal, en forma, pues no sé, de lancha, de barcos, por ejemplo, está en dique seco en reparación? ¿Qué podría hacer? O si, por ejemplo, yo estoy tan acomplejado que no... están operativas, dicen, ¿cómo les voy a lanzar un pepino? O efectivamente, ¿cómo voy a meter al ejército? Madre mía, a la marina, ¿no? Pues igual habría que darle una vuelta a todo eso. Vamos a ir acabando porque tu tiempo es el mayor regalo que me puedes hacer y ya me siento afortunado por ello. ¿Para cuándo un libro? Para cuando tenga un poquito de tiempo libre. Cuando tengas tiempo. ¿Para cuándo? Estoy en ello. ¿Para cuándo una colaboración en un programa de televisión, Cuarto Milenio, algún análisis, algo serio? Para cuando me inviten, pero según quien me invite. Según quien te invite. Me parece lo más honesto. Una cosa a la que me niego es a echar piedras sobre nuestro propio tejado. Bueno, y ¿para cuándo las mentes pensantes de nuestro país deberían de contar contigo para que estuviéramos más seguros? Porque todo ese análisis, toda esa capacidad, todo ese conocimiento, cuando te llamen, ¿no? No te voy a sacar yo de jardín. También cuando me llamen y según quien me llame. Según quien te llame. Pues te quiero pedir que me recomiendes un libro o una peli o una serie de tu mundo o del resto del mundo, o que te haya gustado, o que tú creas que, mira, le voy a recomendar a Guti esto y por qué. Pues mira, como no te voy a recomendar a Dave Grossman porque ya lo conoces de sobra. Sí, le leo cada noche antes de... A mí hay un autor que se llama Peter Langman, que escribe sobre tiradores activos en escuelas. Es un señor que es psiquiatra y me parece muy bueno, porque aunque no analiza como tal los ataques, pero sí que analiza la psicología del agresor, que es lo que luego nos permite decir, pues este ataque va a durar 15 minutos y a lo mejor con una taser me apaño, que decir, esto es una cosa más organizada, que a lo mejor me ha puesto un artefacto explosivo debajo de la mesa y me revienta según intento neutralizar la amenaza. Y como serie, a mí una serie que me tiene totalmente enamorada, pero que tampoco os voy a descubrir la pólvora, es Fauda. Bueno, Fauda es extremadamente realista, muy realista. Sí. Deseando ya la siguiente temporada. Durham es grandísimo. Bueno, sabes que cuando empezó esto se cogió su coche, su furgoneta y se fue al frente a rescatar gente, y varios actores se pusieron el uniforme y fueron a... De hecho, alguno ha sufrido heridas graves y bueno, está otra vez por ahí funcionando. Vale, libro, serie, proyectos, cuéntame lo que quieras para ir despidiendo el podcast.
no sé, ya que más contarte. Lo que quieras. Ahora mismo estamos trabajando en un máster en la Universidad Europea, que creo que es interesante porque le da un poco una vuelta a los estudios de seguridad. Estamos trabajando más en temas relacionados con la ciencia policial, o sea, ya no solamente la criminalística, la ciencia forense, que por supuesto es fundamental, pero más orientado a, bueno, si tengo una serie de delitos, qué es lo que tengo que hacer, cómo los puedo prevenir, cómo los puedo atajar, cómo los puedo controlar, más orientado a qué tipo de modus operandi nos podemos encontrar en el ámbito del terrorismo. Un poco, perdona que te corte, un poco en la línea de lo que propugna una policía para el siglo XXI. Sí. ¿Verdad? Y lo hemos organizado así sin hablar antes con ellos. Pues igual luego nos hemos encontrado la coincidencia. Si ya sí. Igual deberéis hablar porque me parece que el futuro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de una sociedad más libre y más segura pasa por iniciativas como la vuestra y por iniciativas como la de una policía por el siglo XXI. Creo que es fundamental, y aquí arrojo el guante, creo que es fundamental que en España también nos empecemos a escuchar los unos a los otros. Es decir, el ámbito académico, nos bajemos de la palestra y nos bajemos del sillón de profesores y escuchemos a los que estáis en la calle. Y los que estáis en la calle, a mí yo soy una afortunada, porque a mí me escucháis muchísimo, habláis conmigo, os pregunto, me contáis, y en buena medida, a través de lo que vosotros me contáis, yo puedo sacar un determinado análisis o puedo perfeccionar un determinado análisis con cosas que los libros no vienen. Pero creo que también es fundamental que nos retroalimentemos los unos a los otros. Entonces, básicamente, que dejemos los egos colgados en algún sitio, incluso olvidados a veces, y que colaboremos mucho más de lo que se colabora. Y que invite a Samuel Vázquez a que se sienta aquí conmigo, y echemos un rato con un podcast. Sería muy entretenido. Muy entretenido, y de hecho le tengo ahí, que en cuanto que tenga ocasión, sería un honor ponerle aquí con este proyecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre. Espero que sirva, a mí me ha servido muchísimo. Se me ha hecho corto, o sea, me pasa como con nuestro amigo común, que ya va a haber que ir pensando en nuevas ediciones. Y nada, pues simplemente despedir el podcast 10-4 Vocación de Servicio, daros las gracias, seguir a Bea, y nos vemos en el próximo.